Siempre es importante poder conversar de estos temas que han generado bueno, ya a estas alturas asombro ya no, porque como alguna vez conversamos nosotros el año pasado, no sé si recuerda, cuando recién, Nunca olvido. ¿se acuerda cuando le dije falta todavía mucho, cuando recién se había llamado se había iniciado investigación solo contra, creo que eran dos ex vocales de la judicatura? Ah, sí, Y yo le dije falta todavía mucho más. Y usted claro. me dijo, ¿pero qué más? Le dije falta mucho más. Se vendrán Sí. cosas peores y todavía falta. Y eso justamente es eso. Y mientras más se va destapando, van apareciendo más involucrados, porque realmente, lamentablemente, esto es una cadena y eso es lo que estamos viendo. Mientras más hay declaraciones, se van destapando más nombres. Lo que Más usted vio más involucrados. involucrados es lo que ha pasado hoy en la mañana. Obviamente, después de las investigaciones de la Fiscalía, al momento en que los testigos van dando sus testimonios, sus versiones, obviamente van apareciendo más nombres que resultan que tienen ciertos indicios de responsabilidad y tienen que ser investigados y para eso tienen que ser detenidos, que es lo que hemos visto en los operativos de esta mañana. Justamente que todo tiene una relación desde el inicio de la investigación de Metástasis. O sea, es una Es consecuencia. una consecuencia. Ah, ya. O sea, igual purga. O sea, podría llamarse igual metástasis. O sea, seguiría Nace siendo de ahí. que nace de metástasis y que se deriva en purga y luego en plaga. En la plaga. Por lo que pasa es que en Metástasis nos hemos dado cuenta de cómo estaba operando la justicia, o sea, cómo se abusaba de ciertas acciones y garantías jurisdiccionales, donde las cuales los jueces brindaban justamente este tipo de prácticamente servicios a la carta, a la delincuencia organizada, y a través de estas investigaciones se han determinado estas actuaciones que ha conllevado a que se investigue a policías, a secretarios, a jueces y a ciertos operadores de justicia y también a abogados en libre ejercicio, que realmente es penoso. Exacto, exacto. Vemos en la actualidad que hablamos de un sistema de justicia que está totalmente contaminado, con debidas excepciones. Siempre habrán excepciones, siempre. Así que los que son honestos, pulcros, inmaculados, que no tienen por qué inmutarse, ¿no? Tranquilos, o sea, la persona dice, nos está desprestigiando, ahí es cuando hay que tenerles miedo. Cuando empiezan a saltar y a decir, está desprestigiando la institución, mentira, nadie desprestigia a la institución, son las personas que son afectadas. Realmente no hay institucionalidad. Y eso es lo que se tiene que pelear, para Como, recuperar la institucionalidad. a ver, pero, ¿por qué dice no hay institucionalidad? Porque es lo que se ha visto, no hay institucionalidad. Se perdió. Se perdió la institucionalidad y eso es lo que se tiene que recuperar. Y todavía hay posibilidades porque hay adentro gente buena. Estamos viendo un pleno del Consejo de la Judicatura que está tratando de hacer las cosas bien. Son personas que están ahí vocales, que están de forma temporal, pero que están tratando de hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien se necesita de mucho. En la parte administrativa se señala y se juzga demasiado, pero estamos hablando que son autoridades administrativas que tienen ciertas limitaciones, por no decir realmente están atados de manos y pies, con limitaciones legales, con limitaciones jurídicas, pero sobre todo con la principal y la mayor, que son las limitaciones financieras, que no les permite hacer lo que realmente tienen que hacer. Entonces, en vez de mejorar, vamos hacia atrás y seguirán yendo hacia atrás. Usted sabe que la situación actual del Estado está para peor, o sea, no vemos un buen futuro Claro, realmente. claro, eso es correcto porque la sociedad un poco está descompuesta también, ¿no? Totalmente. Y justamente lo que estamos viendo ahora es una radiografía de aquello. Claro, hay una sociedad en decadencia y todo se pretende judicializar. Vamos, yo te enjuicio, yo tengo más poder, porque antes, obviamente, y todo era el juicio porque incluso un campesino humilde se creía con poder, yo te gano, porque yo tengo amistades, yo tengo dinero, y era creía que corrompía al juez y que le podía ganar a otro campesino humilde, ¿no? Entonces un obrero acá era lo mismo, si es que yo soy amigo de fulano tal, hacía alarde de las amistades y creía que con eso ganaba, entonces no había justicia, sino que había influencia, había poder. Ese ha sido el asunto. Entonces por eso es que con tanta facilidad que enjuiciaban, porque no se puede enjuiciar fácilmente, ¿no? Son los que hemos vivido esto sabemos, ¿no? No se puede, ya lo hemos dicho. Mientras vivamos, decíamos nosotros desde hace muchas, desde que empezó este tema de la persecución, decía, mientras vivamos nunca jamás
demandaremos ni denunciaremos a ninguna persona, al menos en Loja. Siempre hicimos esa aclaración. Al menos en Loja no. Porque conocíamos el modus operandi de los, ahí voy a redundar, de los operadores de justicia. Bueno, usted habla desde su perspectiva y aquí hay que aclarar. Lamentablemente en el tema de justicia siempre hay dos partes. Y cuando Sí. se administra justicia siempre va a haber uno que pierde. Exactamente. Y el que pierde siempre va a ver la justicia como la justicia corrupta, la justicia que no es transparente y la justicia Sí, que no es oportuna. totalmente de acuerdo. Sí, entonces siempre va a haber una persona Un que no va, resentimiento. sí, siempre va a haber Sí. un resentimiento y Claro, cada quien solo- habla desde sus sentimientos. Claro, pero para aclararle de una vez esto, ya que usted bien lo topa, Ujú. no olviden que en el caso nuestro, pues el Estado nos ha indemnizado y ha Lo reconocido. sé, y les ha dado la razón. A la final le ha dado la razón. Entonces no es un resentimiento porque perdimos, al contrario, ganamos. Al contrario, finalmente ganamos, pero seguimos pensando que hubo jueces penales, deleznables, y eso lo han vivido mucha gente, ¿no? Ahora, fíjese, doctor, usted iniciaba diciendo, jueces en plaga, pero note en plaga, Ujú. jueces, secretarios, abogados y policías. Policías. ¿Qué le parece ese combo? Es un paquete, ¿no? Ese es un paquete de la misma línea, que van por la misma ruta, todos. ¿Cómo podía vivir el Ecuador así? ¿Cómo pudo haberse manejado así? Tal cual como la gente humilde de Durán. Por ejemplo, les quitaban los terrenos, un hombre que era el dueño de la justicia en Guayaquil, y encima los encarcelaba. Verá que hay unos que fueron encarcelados. Justamente nos damos cuenta de cómo estaba realmente minado todo el sistema judicial. Y cuando hablamos del sistema judicial no solamente hablamos de la judicatura, no hablamos de la corte, sino hablamos de todo en su conjunto. Y hablamos también de los operadores de justicia y cuando hablamos del sistema hablamos también de la Policía Nacional, porque realmente se trabaja de forma conjunta, porque así se opera de forma conjunta. Es un estamento. Totalmente, totalmente, y realmente es lamentable. Yo creo que a todos quienes seguimos el jueves pasado las declaraciones de Mayra Salazar, creo que no pensamos conocer tan a fondo de ciertas situaciones con la claridad que ella expresó, ¿no? Y usted trajo a colación el tema de Pablo Muentes. Y uno se queda asombrado de cómo se pudo llevar a cabo tanto tema de injusticia, tanta corrupción, y que digan que nadie sabía lo que estaba pasando. Todos sabían lo que estaba pasando. Lo que pasa es que nadie dijo nada. ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué es tan grande Porque usted enorme el manifestó, poder político? porque es enorme el poder político y en Guayaquil y en Guayas sabemos quién maneja ese poder político. Entonces nadie dice nada. Claro, ese es un sometimiento ahí. Pero yo creo que esta mujer no ha dicho todo, ¿no? No ha dicho todo, dice lo que le conviene Exacto. y lo que algunos querían escuchar. Y también yo creo que hay ciertas cosas que además deben de probarse. No creo tampoco que todo sea cierto. En ciertas cosas sí, porque están probadas. Mucha gente salió y nos hemos dado cuenta que sí, que ciertos casos, sobre todo en el tema de Pablo Muentes, en el tema del tráfico de tierras, está clarísimo. El tema del Banco del Pacífico está clarísimo, lo hemos visto. Son casos que ya se conocían, son casos que Villavicencio ya los expuso, que de una u otra forma los conocíamos, pero no teníamos la certeza que la tenemos ahora. Claro. O sea, ya lo sabíamos. Todo lo que él denunció era ya lo sabíamos. Claro. No teníamos esa certeza porque él también hablaba de formas generales. Claro, no era juez, o sea, no era juez. Respetaba pues el debido proceso, ¿no? Así es. Los presupuestos jurídicos. Ni los denunció tampoco de forma... Claro, pero les decía. Les decía. Lo dijo, lo publicó en todo caso. Pero la justicia no es que está tampoco... o sea, la justicia está en cuarentena, pero creo que va a regresar, sigue igual. O sea, no estamos viendo más, por ejemplo, en Loja, cualquiera diría que Loja está indemne. Pero yo siempre he dicho que la justicia de Loja es un punto aparte. Usted hace un momento manifestó algo y también concuerdo, claro, o sea, los niveles delincuenciales aquí en Loja no vamos a hablar, no es lo mismo que en Guayas, no es lo mismo que en Manabí, o sea, Esmeraldas, obviamente son otros niveles. Y usted dijo, si a lo mejor los niveles de crimen organizado fueran igual, a lo mejor ya estaríamos contaminados de la misma manera. Puede ser, no digo que no defiendo, porque no puedo meter las manos al fuego por nadie. Pero yo puedo decir, porque fui parte de esa administración, fui parte y conocí, que en Loja hay grandes excepciones.
Debe ser. En Loja hay juezas y jueces que sí han demostrado una probidad, que día a día lo hacen a través de su trabajo. Yo sé que para usted va a haber ciertas dudas y lo entiendo claramente, sé que hay gente que se queja mucho, que se queja por el tema a lo mejor de retardos, que no están conformes muchas veces con las decisiones judiciales, que como le dije es normal, siempre en el tema de justicia hay uno que gana y uno que pierde, y el que pierde nunca va a estar contento, eso es normal, no se puede satisfacer, en justicia no se puede satisfacer a las dos partes, para eso hay otros procesos que son los temas de mediación y justicia de paz, que eso ya o temas de arbitraje, que son medidas alternativas a los procesos convencionales en materia ordinaria, digamos. O sea, que son temas totalmente diferentes. No obstante, hay denuncias. No obstante, hay denuncias, pero no del tipo que usted me imagina. Claro, No son ese tipo de denuncias. No de los que yo creo, sino de los que se está viendo en el país. Pero en la provincia de Loja no las hay. Claro, estoy no seguro. Las hay. No, yo, por ejemplo, conozco muchos abogados que visitan radios y hablan de los jueces, que los jueces de Loja. Yo muchas veces invité a que pongan las denuncias, nunca las formalizaron. Entonces también me parece una irresponsabilidad, por ejemplo, yo venirme aquí a sentar y decir aquí en Loja hay un juez corrupto, y hablar de corrupción y no denunciar. Soy parte también de la corrupción. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo alguna vez escuchaba a un abogado que siempre visita radios y habla que es corrupto, que la corrupción, que hay retardo. Yo lo llamé, yo lo invité. Yo es más, con una nota que sacó en su cuenta de Facebook, inicié una investigación y lo llamé para que forme parte de la investigación. Pues si él lo puso en Facebook, que iniciemos la investigación de lo que está denunciando. No participó. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Totalmente de acuerdo. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días con todos ustedes. Un aporte de una vivencia que yo la tuve. Una mujer adulta agrediendo psicológicamente a una menor, nos fuimos a poner la denuncia. Fiscalía, Corte, Junta Cantonal. Y las secretarias de cada una de esas entidades no quisieron coger la denuncia. Eso es lo que está sucediendo aquí en Loja. Por eso yo quisiera que venga esto del proyecto Metástasis y Purga aquí también. Muchas gracias. En estos casos existe una dependencia dentro del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial que se llama control disciplinario, donde se pueden presentar las denuncias y poner a conocimiento que los funcionarios tanto de Fiscalía y en este caso que es competencia de la Dirección Provincial de la Judicatura, no se ha receptado una denuncia en este caso. Con respecto a la Junta Cantonal, la Judicatura no tiene competencia, sería la denuncia directamente ante el municipio. No se puede hacer, lo que se está vulnerando un derecho y lo que está manifestando es gravísimo, realmente, y es lamentable. Claro, veamos. No solamente porque tanto la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura en ese tema del sistema de protección de víctimas manejan un protocolo. Si no es competente la Fiscalía, el funcionario de la Fiscalía tiene la obligación, dice, de hacer acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Solo un segundo ahí. Hay una persona en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Tenga la bondad, quería hacer un pequeño aporte. Yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo casi en nada de lo que está postulando la señorita o la señora panelista, en vista de que hasta cierto punto tendría razón cuando dice por qué no presentan las denuncias. Nunca presentaron las denuncias. Pero nosotros le decimos, ya está poniendo su cara, lo que dice Freddy. Vengan aquí, den la cara, den el nombre. Ya está poniendo el nombre, ya está poniendo su cara. ¿Qué más quiere, pues? ¿Por qué razón, si es que no presenta la denuncia, por qué razón la señorita o la señora panelista no pone la demanda? Señor, usted dijo que hay corrupción en tal lado, ahora demuestre. Eso sería lo correcto también. Entonces, un poquito de responsabilidad también en ese sentido. Las personas, como la persona que llamó recién, también dice que no le han querido recibir la denuncia. Mire, también ese es otro asunto. No le recibieron la denuncia, ponen trabas y todavía ahorita dicen por qué no denuncian. Entonces, si ya está dando la cara la persona, por favor, es más que suficiente, creo yo. Muchas gracias, Freddy. No, a usted.
Parece que no me escuchó bien. Yo le dije que yo inicié una investigación en base a la denuncia que él realizó y que lo invité Claro. para que formalice su denuncia y que diga cuál es el juez. Y nunca participó de la denuncia y me tocó archivarla. ¿Por qué A cree eso que, justamente por qué llamé. cree que lo hacen? Lo ¿Tienen miedo? hacen no por miedo, me imagino, yo no entiendo, o sea, si un juez no está haciendo su trabajo, yo tengo la obligación de reclamarle y decirle, porque luego no es que luego cuando yo presente otro proceso se va a retardar. Lo vuelvo a denunciar. ¿No hay espíritu de cuerpo de Por repente? supuesto, existe espíritu de cuerpo. Por supuesto que existe espíritu de Y cuerpo. por eso hay Y más miedo. cuando limitaron las atribuciones disciplinarias al Consejo de la Judicatura como órgano administrativo. Yo estoy muy de acuerdo con la resolución 319 de NN 2020 de la Corte Constitucional con respecto al error inexcusable, que obviamente un órgano administrativo no puede investigar y no puede calificar no puede calificar un error inexcusable por cuanto son decisiones jurisdiccionales. Y nosotros vimos que esto fue una herramienta en la época de Correa para presionar y sobre todo para meter mano a la justicia y violentar la independencia judicial. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, es más, yo hice una investigación respecto a eso. Y yo en mi investigación también planteé que eso era una violación a la independencia judicial. Y Sin eso, embargo, lo que yo sí manifiesto es que a través de esta sentencia se limitaron las competencias para el Consejo de la Judicatura, para el órgano administrativo, para poder iniciar ciertas investigaciones. Se hacen investigaciones, se realizan las investigaciones, llega a Quito y la Subdirección de Control Disciplinario juntamente con el Pleno blindan a los jueces y resulta que después el que termina llamando la atención es el mismo director provincial. Me pasó. Y me pasó con una funcionaria que no debería estar ahí, que retarda sentencias, más de 6 meses en materia de alimentos, cuando estamos hablando que el niño, justamente, como establece la Constitución, goza del principio, justamente de un principio de interés superior, y sigue ahí. Y resulta que la que le llamaron la atención fui yo. Así es, así nos pasa a las autoridades, pero que eso no sea un limitante para dejar de hacer las cosas. Pese a eso se sigue trabajando. Bueno, hablo en su momento se seguía trabajando. ¿Y usted cree que sea injusto que esa persona que ha sido afectada no esté resentida con la justicia? Por supuesto que tiene que estar resentida con la justicia, pero ha perdido. Pero ha perdido en una lid deleznable, desigual. Ha perdido. Ha perdido porque hay una jueza que no está garantizando sus derechos y que tiene la obligación de hacerlo y que no es proba. Y que sigue, y que hay muchas. Pero fíjese, doctora, como decíamos, no habrán casos a niveles como los que hay en otras provincias, porque allá es la jurisdicción, ¿no? Pero mire usted, abogados, ¿quién no sabe? Los mismos jueces dicen, cámbiame de abogado y te ayudo. Porque fíjese eso. Y pasa en la fiscalía también. Pero fíjese, cámbiame de abogado y te ayudo. Entonces le dicen a la persona afectada, le cambiaban al abogado y ese pobre abogado tiene que ir a trabajar a Quito o a otro lado porque aquí en Loja los jueces le cierran la puerta. ¿Y sabe también qué pasa? Pasa también que hay abogados que buscan al cliente del otro abogado y lo citan en las oficinas. Ah, claro. También hay abogados que trabajan y median para ambas partes. No, yo le dije de mañana, recién me enteré de un caso, de un abogado que es famoso. También hay abogados que cuando usted va y los busca y les presenta su caso, le dice yo te ayudo a construir tu prueba. Les ayudan a conseguir certificados médicos. Tal cual les iba a decir. Reciencito, pero así caliente. Un abogado que es famoso por sus andanzas. Defendía a su cliente y le pedía a la otra parte, le decía, $1,000, hermano, y te dilato, y te postero, porque ya era un tema penal, ¿no? Y te dilata, y efectivamente iba y le sacaba plata al otro, y el otro menso le pagaba también por patrocinar en la defensa y no sabía que le estaba sacando plata al otro. Y así es un modus operandi. Sin ética, sin escrúpulos, sin nada, y le sacó dinero hasta que efectivamente hubo que intervenir y arreglan de mejor manera en lo personal, sí, pero te cuesta tanto. Y así les hacen.
Y así les hacen, ¿por qué? Porque está corrompido todo esto. Y estos abogados ahí están con bienes mal habidos, con todo, no les pasa absolutamente nada. Y la gente dice, oye, ¿cuándo viene la metástasis por acá a Loja? ¿Cuándo No, se los también investiga aquí? hay otro tipo de justicias que son más implacables también, que son inclementes a veces también con esta persona. Dice, oye, deja nomás, no te preocupes, ya verás cómo, si supieras cómo sufre, cómo viven. Entonces ese es otro mundo, ese es otro tema que no lo vamos a entender. Pero lo que nos ocupa ahora, que no fue el tema incluso, porque el tema era de este amigo que me envió, que decía, pónganles a los niños, a los jóvenes, a los hijos, pongan estas caras, estos rostros, y digan, mira el resultado de lo que es la ambición del poder. He hablado de la ambición del poder. ¿Cómo se corrompen? Fueron gente sana, llegaron a hacerse policías porque querían un sueldito de policía, ser honorable, honesto, pundonoroso, digno. Pues se meten en otras cosas. Quiere ser secretario, pero el secretario ya enseguida a cobrar por su trabajo. El juez, que ya tiene una tabla por sus resoluciones. Y así, entonces dice, expongámoslos ahí, dice, y por eso lo invitaba a usted. Pero resulta que amanecimos en cambio con plaga. Con plaga, ese es un fenómeno esto de plaga también, ¿no? Es un fenómeno, porque este rato estamos hablando solo de policías, secretarios, jueces y abogados. Así es. Y realmente, como le decía, es lamentable, como le dije, va a haber muchos otros operativos más y se van a ir destapando muchísimo más. Justamente ahora yo creo, y leí hoy día en la mañana a un docente de Quito muy conocido, y él decía, y le agradecía, dice, agradezco a la doctora Gallardo, agradezco al doctor Terán, agradezco a Pablo Muentes, porque justamente ellos han sido ahora el objeto de análisis para explicarle a mis alumnos el mayor ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Quién eres, García? Tal vez? No es el doctor García. No, pero bueno, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre, claro, pero él decía... A la inversa, que hay que actuar a la inversa. Él es docente, son paradigmas. es docente. No me acuerdo ahorita el nombre de él, porque como estuve revisando en algunas cosas, no me acuerdo exactamente. Bueno, en el pero él café decía, sí, ahí le comento, porque ya, escribe en libros muy bueno. Y decía, les agradezco porque todos estos días ellos me han servido de ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos simplemente con el caso, y yo lo escuchaba en la mañana cuando decía, claro, hay que exponerlas a estas mujeres que usted decía. Eso dice el amigo de Quito. Claro, ¿no? exponer, dice, estas mujeres que usted decía que las vemos con el maquillaje, las vemos llenas de banalidad, y usted dice, yo por ejemplo cuando yo escuchaba el testimonio de Mayra Salazar y decía, una mujer que está ocupando un cargo como el de Fabiola Gallardo, que ya en su momento era jueza de la sala, presidenta de la Corte del Guayas, lo que conlleva que a una mujer consiga un cargo de ese tipo, que llegue hasta ese nivel, que debería sentirse honrada, y sobre todo las mujeres sentirnos representadas. Así. Y es ella la que busca, porque no la buscaron, es ella la que busca contactarse con Daniel Salcedo, porque dice que le parece guapo. Y claro, y también con el otro... La que busca contactarse con Fito. Con Fito. La que busca tener conversaciones con Norero. Entonces usted dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una mujer que, muy aparte de ser mujer, de ser profesional, además es madre, y le pide a un delincuente que, como su hijo es introvertido, lo saque a una fiesta con él. Usted expone que para una madre, lo digo por mí, claro, que su hijo es su ser más preciado. Para mí mi hija es mi propia vida. Exponerlo a que salga con un delincuente. Sería de amarrarle una piedra en el cuello usted dice, y tirar al fondo del mar a dice, esta mujer, por Dios, ¿no? ¿Qué nivel de degradación? ¿En manos de quién estamos poniendo la administración de justicia? ¿En manos de quién está garantizando mi libertad, mi vida y mis derechos? O sea, ¿en manos de quién? O sea, vamos a analizar eso. O sea, qué terrible todo lo que uno empieza a escuchar y cómo se manejaba a la vista y paciencia de todos. ¿Cuántos años en la judicatura tendría esta mujer? Creo que, si no me equivoco, son casi 10 años. La mayoría de los que están en las salas provinciales tienen de 10 a 12 años. ¿Y estos son los elegibles que dejó
Rafael Correa. que dejó Ya. Yalca. Ahora, por ejemplo, Sí. este pleno del Consejo de la Judicatura temporal, porque son temporales, ellos son suplentes, perdón, están ya convocando nuevamente el concurso para jueces de Corte Nacional. Y yo estaba revisando lo que decía, yo no sé si usted lo ha leído, al doctor Chalco Salgado, a Sí. José Chalco Salgado, que es un gran amigo mío, al que aprecio muchísimo, comparto mucho sus criterios, es un gran constitucionalista, también estudió en la Andina. Él manifestaba y hacía un análisis respecto a la resolución y dice, este pleno del Consejo va mucho más allá de lo que establece la norma constitucional y la ley. La ley dice que para ser candidato a juez de la Corte Nacional se necesitan 10 años de experiencia profesional o de docencia. Pero aquí ellos dicen que debe ser para un académico pasar los 10 años, o sea, usted tiene que tener 11, no 10. O sea, el reglamento a usted le impone un año más. Dentro del reglamento establece que usted tiene que tener, aparte de su experiencia como académico, para poder participar, usted necesita tener por lo menos 10, se me olvidó, 10 investigaciones, haber realizado 10 investigaciones científicas. Y usted le pide en cambio a quienes forman parte ya del Consejo de la Judicatura, quienes son jueces, o forman parte del Consejo de la Judicatura, que tengan mínimo unas de 3 a 4 resoluciones. O sea, usted está garantizando, si estamos criticando que los jueces que están ahora están contaminados, no voy a decir que todos, porque hay gente muy proba, que están contaminados, que son del Banco Muy de Elegible fácil de Correr, hacer eso. les está favoreciendo justamente a los mismos para que formen parte. Si dice que queremos cambiar, obviamente igual son jueces temporales los que se van a nombrar, no son definitivos. Este concurso simplemente es para nombrar cargos temporales. Eso también hay que aclararlo. Pero no deja de ser una Pero no deja de catapulta. ser una catapulta y no se deja de garantizar a los mismos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿cómo podría ser? Porque en el Guayas, el que la reemplazó a ella es lo mismo, puesto por Muentes. Puesto por Muentes. Ahora, Claro. solo para que se dé cuenta de algo y de cómo funcionaba todo esto y cómo trataban de que no se investigue, cómo no se llega a todo lo que estamos viendo ahora y cómo trataban de bajarla a la fiscal. Yo sé que la fiscal no goza del aprecio de mucha gente, yo sé que durante mucho tiempo le llamaron la 10 sobre 100, yo sé que durante mucho tiempo tuvo muchas situaciones. No comparto ciertas cosas, pero aplaudo lo que está haciendo y creo que en este momento que es fundamental contar con respaldar lo que está trabajando. Y hay que decirlo, o sea, es la única persona que se ha parado y ha hecho lo que está haciendo porque nadie más lo iba a hacer. O sea, hay cosas que hay que aplaudir y hay cosas que hay que apoyar. Claro, porque se ¿ya? está jugando la vida. Así es. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Claro, es y la hemos vida. visto intentos desde hace algún tiempo por tratar de frenarle y sacarle. El primer intento fue el del Consejo de Participación Ciudadana con el nuevo presidente que hizo la Corte Constitucional, lo sacó, porque el Consejo de Participación Ciudadana no podía a ella destituirla, ya hubo un intento. Después vino el mismo Consejo de la Judicatura con su mayoría de 2, entre Terán y Muñoz, de quererla suspender cuando la ley no les permite. No Ya eran hubo un no eran intento, competentes, no eran claro. competentes. Luego viene la asamblea y Claro. la pasan a un juicio político con un informe de admisibilidad que no contaba con lo básico, ni siquiera juntaron prueba y dice claramente la ley que tiene que anunciarse la prueba. No habían anunciado prueba y sin embargo pasa el proceso de admisibilidad. Claro, O sea, ya- ¿sí se da cuenta Triste. qué es lo que se buscaba? Se buscaba detener todo esto, detener lo que estaba pasando, porque todo está contaminado, porque siempre los poderes del Estado van a querer, la niña bonita de los poderes del Estado siempre va a querer va a ser la justicia. ¿Por qué? Porque Exactamente. siempre se va a buscar la impunidad. La impunidad. Quien tiene la justicia goza de impunidad, entonces la justicia siempre va a ser la manzana de la discordia y va a ser lo que todos quieren. Todos quieren la justicia. Toda la persona que llega al poder quiere la justicia. Ahí un paréntesis nada más, ahí es cuando ya empecé a nombrar al expresidente Correa, ¿no? Pues, a cada rato. ¿Y por qué no se presenta esta mujer? Si es tan inocente, si es tan... No, ¿por qué no va a la asamblea y se somete? Pues si es inocente, que la liberen. Uno dice, Porque tiene cosas que hacer, tiene que oye, investigar. oye, uno le decía, Dios Señor del cielo, ¿no te da vergüenza decir eso? Pero si es tan inocente, ¿por qué no vienes al Ecuador? Claro, ¿Cómo un y se hombre somete que a los procesos cómo un judiciales que hombre tiene? que está prófugo de la justicia puede censurar y opinar en contra de la más alta autoridad de investigación, como es la fiscal general de la nación? Que lo diga cualquier otro, pero no él.
que se somete. ¿Con qué Entonces calidad uno moral? le dice, oye, pero tú que eres prófugo, ven acá, hablas con tanta solvencia, con tanta gallardía, pero preséntate acá en el Ecuador. Entonces ahora sí tenemos autoridad para hablar. Mientras, créeme que ahí yo me destapé. Esa fue la primera vez que aquí me destapé ya con nombres y apellidos. Pero esta mujer valerosa, pundonorosa, que tiene amor a la patria porque incluso expone su propia vida y defiende su honor, tal como decía mi amado maestro, ¿no? Si la vida es un bien preciado, eh, la libertad lo es mucho más, ¿no? ¿Quién no quisiera tener las agallas de esta mujer para defender su libertad, su honor, su dignidad como mujer? Y hacer una cosa muy linda, extraordinaria, lo que ella está haciendo. ¿Y cómo los tiene arrinconados? Pues ya veremos si se huyen muchos más. Doctora, queda pendiente esta conversación para otro momento porque van a seguir. Usted dice que van a venir más casos y los vamos a topar. Quiero agradecerle infinitamente. Un fuerte abrazo, que le vaya extraordinariamente bien. Solamente para terminar, una pequeña cosita. Se ha hecho una cortina de humo llamando a declarar a ciertas personalidades de la farándula con un único objetivo que lo estamos dejando por debajo, que es la consulta y el referéndum, que es algo que estamos obviando y que es una responsabilidad de todos los ciudadanos que ustedes como periodistas deberían darle mayor importancia. Dejando a un lado esto que no es menos importante, pero que se viene y es importantísimo de analizar en el ámbito constitucional y que es de interés nacional. Gracias, Muchas doctora.